Overlord, volumen 14, prólogo, parte 3. La misión diplomática enviada desde el reino tenía en mente las mismas preguntas que Zanak sobre la sin rostro, así que preguntaron a sus seguidores. No importaba a quién le preguntaran, todas y cada una de las respuestas eran vagas en su mejor caso, como si estuvieran rompiendo algún tipo de tabú en caso de haber respondido con la verdad. Era increíblemente sospechoso. Al ocultar su rostro, ¿no estaba creando la impresión de que había hecho algo atroz en el pasado? Sus padres eran aparentemente guerreros de renombre. Si hubiera revelado su rostro y predicado al aire libre, probablemente habría aumentado su reputación en gran medida. ¿Es posible que esté ocultando su apariencia porque ha estado mintiendo sobre su descendencia? ¿Por qué alguien difundiría una mentira tan aburrida? No creo que ninguno de los beneficios de ocultar la apariencia de uno se aplique a ella si ese es el caso. ¿Eso es cierto, o tal vez no es humana, sino no muerta o algo similar? ¿Quieres decir que está sirviendo a las órdenes del rey hechicero? Solo pensé que, si ese fuera el caso, las cosas empezarían a tener mucho más sentido, ¿no? Podría explicar muchas cosas, pero ¿por qué alguien así se arriesgaría a despertar más sospechas de los demás ocultando su apariencia? Eso también es cierto, pero ¿qué otras razones aceptables hay para ocultar la apariencia de uno? También es posible que haya recibido alguna forma de desfiguración facial durante la invasión de Jaldabaoth, pero también debería haber sido tratada con magia. A menos que las heridas infligidas por un demonio tan fuerte como Jaldabaoth no puedan ser curadas con magia o algo similar. Bueno, eso es más creíble que tu teoría anterior, especialmente porque es mujer. Exponer una cicatriz facial podría ser beneficioso en el sentido de que la gente simpatizaría mucho más contigo, pero eso depende en gran medida de la gravedad de la herida. En cualquier caso, nuestra primera orden es reunir información detallada sobre el funcionamiento interno del Reino Santo. Planeemos nuestras operaciones de manera que podamos ayudar inmediatamente al sur si fuera necesario. Eso sería lo mejor. Hacia nuestro sur está el Reino Santo, donde la mitad del país es amigo del Reino Hechicero y al este está el Imperio, un estado vasallo del Reino Hechicero. Esto será difícil de tratar. Sí. La mirada de Zanak permaneció fija en Renner, que había respondido con indiferencia. Respondes como si fuera algo sin importancia. ¿Eh? ¿Pero qué más quieres escuchar? La situación es innegablemente peor si se considera el estado actual de los países vecinos. Aparte de lo que has dicho Oni y Sama hasta ahora, también está el asunto de las persistentes y prósperas organizaciones clandestinas en el reino. Estás hablando de los 8 dedos, ¿correcto? Recientemente ha habido un número de personas haciendo un lío por todo el lugar debido a la retirada de narcóticos. Entonces, ¿realmente se han vuelto activos de nuevo? Si no fuera por ese archidemonio, Jaldabaoth, que apareció de la nada, podríamos haber derribado a los 8 dedos de una buena vez por todas. Zanak suspiró. Con la pérdida de Gazef Stronov, el guerrero más fuerte del reino, el gobierno había cambiado su política para evitar la confrontación directa con los 8 dedos. Simplemente carecían de la cantidad necesaria de individuos fuertes para tratar el asunto. Excepto uno. El hombre empleado por Renner, Breinunglaus, tenía mucho potencial. Pero, ese hombre solo era leal a Renner, así que probablemente no hay ninguna posibilidad de que esté dispuesto a servir a Zanak. Ya había intentado ganarse el favor de él, pero no parecía tener ningún efecto sobre él. No planeo darle el título de capitán guerrero a cualquiera, así que probablemente será mejor promover a alguien que sea lo suficientemente talentoso para el trabajo. Aunque habrá alguien digno y tan talentoso como para convertirse en el próximo capitán guerrero. Quería al menos darle la espada a Breinunglaus, que es parte de los tesoros del reino, pero mi padre nunca lo permitiría. Para su padre, el rey, la existencia de Gazef Stronov era demasiado importante. Es muy solitario en la cima, como se suele decir. Sabiendo que pronto sería su turno de llevar esta carga, Zanak, sin saberlo él mismo, fue comprendiendo gradualmente el verdadero significado de ese proverbio. Como persona, la existencia de Gazef Stronov era como una hoguera de consuelo para su solitario padre. A pesar de la significativa diferencia de edad entre los dos, se podría decir que eran más cercanos que amigos en algunos aspectos. El que su padre tuviera a alguien así en su vida, hacía que Zanak sintiera envidia. Como segundo príncipe, Zanak nunca antes había experimentado ese nivel de amistad.
Su hermano mayor era el heredero indiscutible desde hace mucho tiempo, así que nadie se molestaría en formar una conexión tan profunda con alguien que fuera simplemente un reemplazo. Probablemente consideraron que no valía la pena arriesgarse a ponerse en el radar del marqués Bouillope por ser amigo de un futuro archiduque. El único que se mantendría en contacto con él era el marqués Raeven, presumiblemente por su preocupación por el futuro del reino. Incluso entonces su relación era más cercana a la de colaboradores mutuos que a la de amigos. Como resultado, Zanak había tenido que reprimir bastante la depresión resultante. ¿Permanecerá solo por el resto de su vida? Zanak sacudió la cabeza, dejando de lado sus emociones negativas. Renner lo miró como si estuviera mirando a un comediante. Ignórala, Zanak. Hablando de Brain, en el momento en que Zanak se coronase como rey, su primera acción sería recuperar los 4 tesoros del reino de su padre. Aunque no estaba seguro de si su padre los entregaría tan fácilmente, es imprescindible que confíe los tesoros a Brain, de lo contrario sería un insulto a los sacrificios que ha hecho. No era el capitán guerrero del reino, solo era un subordinado de Renner, un campesino sin lealtad alguna. Si se le dieran los tesoros del reino, no habría duda de que los nobles tendrían opiniones en contra. Aún así, ¿qué tal si declaramos que pretendemos convertirnos en un estado vasallo del reino hechicero? El objetivo de Renner era vivir su vida en una mansión pequeña con Klim, lo cual sería posible, aunque se convirtieran en un estado vasallo. No, es seguro decir que, si el valor de la realeza cayera, tendría un efecto inverso en su seguridad personal. Tal vez la sugerencia de Renner crearía el mejor resultado para ella. Zanak se burló de la idea de Renner, el estado de los asuntos internos de nuestro país y el del imperio es completamente diferente. Un desorden civil se produciría en el momento que lo propusiéramos. Bajo el liderazgo del emperador de sangre, el imperio era tan sólido como una roca. Los nobles en desacuerdo habían sido purgados hace mucho tiempo, por lo que cuando eligieron convertirse en un estado vasallo, no hubo oposición alguna. No importaba el hecho de que el imperio no había probado la ira del reino hechicero. Incluso si estaban disgustados por el acuerdo interno, no es que tuvieran el deseo de buscar una venganza. El imperio tenía un claro entendimiento de lo aterrador que podía ser el reino hechicero. El reino, sin embargo, estaba en una situación diferente. A estas alturas, el reino estaba dividido entre la facción real, la facción noble, los independientes, y una nueva facción que se formó después de esa batalla. La distribución del poder entre las 4 facciones era aproximadamente de 3 minutos, 200 segundos. La más problemática de todas era la nueva facción. Estaba compuesta en su mayoría por hombres de repuesto de familias nobles que habían perdido tanto su cabeza como su sucesor, hombres que obtuvieron un poder que no era para ellos. Los otros miembros carecían de la sensibilidad común que se esperaba de la aristocracia y no tenían respeto por las reglas no dichas. Como resultado, muchos de ellos carecían de integridad y modales. Los informes de espías mostraban que más de unos pocos estaban ebrios de poder. Eran el cáncer de esta nación. Sin embargo, como tenían autonomía en sus propias tierras, no se podía hacer nada al respecto a menos que infringieran la ley del reino. Incluso si lo hacían, no había garantías de cómo reaccionarían las otras facciones cuando se ejercieran los poderes reales. Esta ya no era la época de preguerra en la que la facción real tenía la ventaja en el poder político. Aún así, la sugerencia de Renner de vasallaje no estaba totalmente fuera de discusión. Podría considerarse si la situación cambiara drásticamente. No, eso no sucederá. No habrá ningún desorden civil, Oni-sama. Renner naturalmente continuó con lo que se conoce como un contraataque. No me mientas, pensó Zanak. Aunque él podía decir que ella no estaba hablando en serio, no habría sido un problema, aunque Zanak fuera tan estúpido como para caer en ello. Hace tiempo que Zanak había aprendido a ver a través de sus caras falsas. Era precisamente por esta razón que las mujeres como ella no debían considerarse de confianza. Si tan solo Elías hubiera regresado. Zanak sintió de repente una sensación de soledad en lo profundo de su corazón. Aunque no podía llamar amigo al marqués Raeven, seguía siendo alguien que compartía las preocupaciones de Zanak por el reino. A Zanak le preocupaba el hecho de que ya no fuera posible que trabajaran codo con codo, ya que los reemplazos del marqués que estaban a mano tenían un talento aterrador, pero también eran salvajes incontrolables. Zanak se volvió a enfrentar a Renner de manera pretenciosa, como si al hacerlo se librara de sus penas.
Aún así, me resulta difícil creer que el imperio realmente haya importado mercancías del reino hechicero. Bueno, esa ha sido una manera incómoda de cambiar el tema, no es que me importe, esas cosas no son tan malas para un estado vasallo como el imperio, ¿verdad? Las mercancías más exportadas del reino hechicero al imperio en términos de los ingresos que generaban eran criaturas no muertas. Aparentemente se distinguían por categorías como trabajo servil, servicio militar, transporte de carga, etc. Hoy, estamos hablando de no muertos, ¿recuerdas? Los enemigos de los vivos. Pero no necesitan sustento y no se cansan. Francamente, son el mejor tipo de trabajador que se puede esperar. Tienes razón al pensar que es arriesgado traer a los muertos vivientes del rey hechicero a nuestro país, ya que esencialmente seríamos nosotros los que permitiríamos que los soldados de otra nación entraran en nuestro propio suelo. Pero, por otro lado, también es un gesto hacia el reino hechicero que su vasallo no tenga nada que ocultarles. Básicamente están entregando el otro extremo de la correa que se han puesto a sí mismos al reino hechicero. Renner levantó la cabeza hacia el techo. En cierto modo, esta es una actitud admirable de la que podríamos aprender. Es una buena estrategia para demostrar que pueden amenazarnos fácilmente. Es cierto, si un superior no puede confiar en su inferior, es definitivamente más tranquilizador tener un firme conocimiento de sus debilidades. Puedo entender de alguna manera las acciones del imperio si lo veo desde esa perspectiva. Parece que Errantel y la nación enana de las montañas de Acerlisia han iniciado relaciones comerciales. Están intercambiando mineros no muertos e ingredientes frescos por minerales y equipos agrícolas de alta calidad hechos por enanos. Eso fue según la información que recibieron de su espía en Errantel, que se había reunido con algunos enanos. El transporte de mercancías dentro de la cordillera de Acerlisia puede ser manejado fácilmente por los no muertos. Aparentemente los costos de envío y mano de obra son básicamente insignificantes, tanto que es más barato para ellos comprarle a los enanos que a nosotros. Así es. ¿Abandonamos los planes de formar una alianza con el Consejo de Estados? Así, eso está actualmente en curso, pero la situación no es muy buena. Aunque hay un Lord Dragón que está de acuerdo, necesitamos más tiempo para convencer a los representantes de las otras razas. Aunque esto fracase, la perspectiva de una alianza no se descartaría por completo, eso ya se ha dicho. Eso era solo parcialmente cierto. La alianza contra el reino hechicero se estaba formando muy lentamente, pero el progreso era suave de todos modos. Estaban en la etapa de confiar en la generosidad y la solidaridad de otros países para, con suerte, conseguir que firmaran el pacto de refuerzo mutuo a toda costa, en otras palabras, era una relación poco fiable sin acuerdos escritos. Algo así no podía anunciarse públicamente como una alianza. Simplemente había demasiadas cosas que hacer para formar una alianza estrecha, necesitarían al menos unos meses para resolverlo. Es así. Sería genial si pudiéramos formar una alianza militar lo antes posible. Ahora bien, Oni-sama, ¿cuándo piensas tomar el trono? Siento que ya es hora de que cumplas tu promesa. La promesa en cuestión era que Renner trabajaría junto a Zanaka a cambio de una mansión para vivir en secreto con Klim, así como el permiso para hacerlo. Sobre eso, solo espera un poco. Seguramente ya sabrás cómo se van a tratar pronto las propuestas no oficiales. He hablado con nuestro padre y hemos decidido esperar a que presente su última gran política antes de hacer cualquier movimiento. Si el rey comete un error fatal en la gestión del Estado, él asumirá la responsabilidad y renunciará. Si no comete errores, solo propondrá más y más políticas destinadas a molestar a la nobleza, para permitir al príncipe la oportunidad de plantear soluciones para reducir la insatisfacción de los nobles. El rey entonces renunciaría de una manera en la que Zanak se ganaría el favor de la nobleza. Aunque se podría dejar un estigma en el reinado del anciano rey, los beneficios para la familia real superaban con creces los inconvenientes. Hablando de eso, ¿cómo va el orfanato? ¿Planeas cocinar algo para ellos otra vez? ¿Necesitas algún apoyo financiero? Eso no es necesario, mi dinero es suficiente para su funcionamiento. Debería haber alrededor de 50 de ellos ahora. Esta fue una cifra significativa, tal vez la mayor entre todos los orfanatos del reino. A pesar de ello, Renner no había buscado apoyo externo para llevar a cabo las operaciones del orfanato, que se financiaban enteramente a través de sus fondos privados. Aunque como tercera princesa su asignación no era muy elevada, aumentó sustancialmente una vez que sus dos hermanas mayores se casaron.
Ciertamente no es imposible para ella financiar el orfanato por su cuenta, pero se deben haber hecho grandes recortes en el número de criadas que la atienden para permitirlo. Ahora que lo pensaba, su hermana parecía llevar solo un juego de ropa. La realeza nunca debe hacer algo que haga que la nobleza los menosprecie. Zanax se sintió algo irritado, pero también orgulloso de que Renner supiera cómo gastar sus fondos sabiamente. ¿Quieres que comparta algo de mi mesada contigo? Después de todo, el orfanato es una hazaña impresionante a los ojos de los ciudadanos. No puedo permitir eso. Su rechazo fue inusualmente firme. Si hay niños sobresalientes en el orfanato, tengo la intención de llevarlos conmigo a la mansión. No permitiré que se lleven a ninguno de mis futuros trabajadores. Ah, ¿así que ese es tu plan? Exactamente, he pedido a Brensan que ayude a entrenarlos en la esgrima. También deberían empezar a estudiar pronto. Mis esfuerzos para educarlos acaban de empezar. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no son tan excepcionales? Aunque solo pudieran hacer cálculos simples o escribir, habrá un trabajo esperándolos en algún lugar. Todo saldrá bien. ¿Así que te parecería bien que me llevara a los menos capacitados? Si lo hicieras me haría muy feliz. No tendré que preocuparme de que algunos de los niños se queden. La voz de Renner fue interrumpida por el sonido de alguien que llamaba violentamente a la puerta. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esta conmoción? Justo cuando Zanac levantó la voz, la puerta se abrió de repente. Su Alteza. Emergencia. Un noble vestido con un traje familiar de la corte entró corriendo en la habitación. Era uno de los oficiales a cargo de los asuntos internos. En su mano había un trozo de pergamino. ¿Qué ha pasado? Zanac echó un vistazo al pergamino que se le presentó y una expresión sorprendida apareció en su rostro. Era como si no pudiera comprender su contenido. No, era más bien como si estuviera incrédulo. ¿Qué sucede? Zanac no tuvo la fuerza para responder, en cambio, solo le pasó el papel de pergamino a Renner en silencio. Y luego... ¡ah! El sonido que hizo no era característico de ella, sonaba como si estuviera absolutamente aturdida. Oh, mira, está exponiendo su lado humano otra vez. Zanac sonrió de una manera como si acabara de ceder a su desesperación. Fin del prólogo.